Me llamo Susan Chandler. Tengo 34 años. Y durante 9 años, les pagué renta a mis padres para dormir en el cuarto de mi infancia. El marzo pasado, mi mamá deslizó una nota bajo mi puerta subiendo esa renta otra vez, porque el negocio de mi hermano necesitaba lo que ella llamó apoyo familiar. La leí 2 veces. Después hice lo que hago para vivir. Corrí los números. La renta nunca fue la factura real. 6 semanas después, enterrado en mi reporte de crédito, encontré mi propio nombre escrito con la letra de alguien más, atado a $38,000 que nunca pedí prestados. Lo que hice al respecto es la razón por la que mi familia todavía me satura el teléfono, y porque mi madre le dice a la gente que yo destruí esta familia. Quédense conmigo, porque la parte donde empiezan a entrar en pánico no es la parte que esperan. Bienvenidos de nuevo a Noches de Misterio, donde la gente callada finalmente deja de pagar por la paz de todos los demás. Tomen su café y acomódense. Si alguna vez han sido la confiable de su familia, la que recuerda las cuentas y a la que recuerdan al último, esta historia es para ustedes. Dejen un comentario contándome desde dónde nos escuchan, y suscríbanse. Para imaginar a mi familia, imaginen una cocina en Dayton, Ohio, con un cuaderno de espiral sobre la barra. El cuaderno era de mi madre, tapa azul, mancha de grasa, columnas trazadas a mano. Cada dólar que se movía por nuestra casa recibía una línea en ese cuaderno. Los víveres, la gasolina, el sobre de la iglesia, mi renta. Mamá había llevado los libros de lavandería de mi abuelo durante 30 años, después la tesorería de su iglesia, y mantenía a nuestra familia de la misma forma, como un pequeño negocio con un solo accionista. Me mudé de vuelta a casa cuando tenía 25 años. Llevaba 3 años en Chicago, construyendo una vida decente como analista de datos, cuando a mi papá le dio un infarto. Mamá me llamó desde el pasillo del hospital y dijo una frase que reorganizó toda mi vida. Te necesitamos en casa, Susan. Así que volví a casa. Tenía sentido. Papá tenía 57 años, conectado a máquinas, y alguien tenía que mantener el hogar en pie mientras mamá se sentaba con él. Cuando se estabilizó, mamá sugirió que me quedara un tiempo y pagara $600 al mes por mi vieja habitación. Aburrido, lo llamó ella. Más barato que cualquier departamento del pueblo, y el dinero se queda en la familia. Soy una persona de números. 600 era justo, así que pagué. El primero de cada mes, efectivo en un sobre junto al azucarero. Ella lo anotaba en el cuaderno con una marca de verificación, como un pago recibido en una cuenta que no sabía que tenía. Durante mucho tiempo, ese cuaderno me pareció reconfortante. Todo visible, todo contado, todo justo. Me tomó 9 años notar la falla en el libro contable, y no estaba en las matemáticas. Solo había un nombre en esa familia que el cuaderno nunca rastreó. Mi hermano Brandon tiene 37 años, 3 más que yo, y nunca en su vida le han entregado una factura en la mesa de mis padres. Dirige una agencia de marketing llamada BC Peak Marketing, un nombre grande para un hombre, una laptop, y un logo que ha cambiado 2 veces. Cuando Brandon compró su casa adosada al otro lado del pueblo, mis padres cubrieron el enganche. Nadie lo discutió en la cena. Me enteré por una tía. Cuando su primera agencia quebró, también absorbieron eso. Las cenas de domingo en nuestra casa tenían una coreografía que podías usar para poner en hora un reloj. A Brandon lo servían primero. A Brandon le preguntaban cómo iba el negocio, y sus respuestas eran reportes del clima, siempre soleado, siempre a punto de despegar en grande. A mí me preguntaban si había apagado la luz, porque en algún punto del camino, la luz había migrado a mi plato, junto con el internet y la mitad de los víveres. Noté el patrón. Créanme, lo noté. Una vez señalé, con suavidad, que parecía ser la única persona en la mesa con un balance pendiente. Mi madre no discutió. Sonrió, estiró la mano, me palmeó la mano, y lo dijo de la forma en que otras madres dan gracias. Todo en esta familia es de todos. Lo dijo como consuelo. Lo dijo como credo. Y admito que la frase suena hermosa hasta que te sientas, como eventualmente hice yo, y la gráficas durante 9 años. Mi renta había subido 2 veces antes de esa nota bajo la puerta. Una vez cuando tenía 28. Una vez cuando tenía 31. Revisé esas fechas después contra las declaraciones del negocio de Brandon, porque ese es el tipo de cosa que hago.
Los 2 aumentos aterrizaron dentro de semanas de que uno de sus proyectos moría en silencio. Todo en esta familia era de todos. Algunos de nosotros solo éramos más todos que otros. Quiero ser clara sobre algo, porque sé cómo suena esto. No fui un tapete con chequera. Vi la corriente en la que estaba parada, y 2 veces intenté salir de ella. A los 28, tenía un depósito listo para un departamento de una habitación cerca de mi oficina. La semana en que iba a firmar, el cardiólogo de papá encontró algo en una prueba de esfuerzo, y mamá se derrumbó en la mesa de cocina, y la familia me necesitó. Mi cheque, mi estabilidad, mi ida y vuelta a las citas. El departamento se lo llevó a alguien más. La prueba de esfuerzo, al final, salió bien. A los 31, lo intenté otra vez. Esa vez fue la cirugía de vesícula de mamá, que fue real, y su recuperación, que de alguna forma requirió mi presencia durante 8 meses. No manejo sentimientos sin una hoja de cálculo. Así que les diré exactamente qué hice en lugar de irme. Construí una. Cada pago, cada cuenta cubierta, cada préstamo de emergencia a Brandon que nunca se llamó préstamo. Lo rastreé de la forma en que rastreo costos de flete para la empresa de logística que me paga. En silencio, con precisión, en un archivo que mi familia nunca vio. Y me puse una meta por escrito, como cualquier proyecto serio. Un condominio propio antes de mis 35. Pequeño, soleado, un balcón lo bastante grande para una maceta de albahaca. Ya tenía el enganche ahorrado a los 33. Tenía el puntaje de crédito. Tenía una fecha circulada. Esa es la parte que todavía me afecta. Honestamente, no estaba a la deriva. Estaba ejecutando un plan a tiempo, mientras le pagaba a mi familia por el privilegio de esperar. Pensé que estaba comprando tiempo. Me tomó una nota bajo la puerta y una solicitud de préstamo a aprender que en realidad estaba comprando. La nota llegó un martes de marzo. Mamá no tocó. La deslizó bajo mi puerta antes de las 6, porque sabía que salía al trabajo a las 7, y una nota no se puede discutir en el desayuno. Su letra pulcra como himnario. Empezando el primero, la renta va a ser de 1,900. Los servicios y los víveres han subido, cariño. Amor, mamá. 1,900. Me senté al borde de mi cama de infancia, bajo la mancha de agua con forma de Ohio que había estado mirando desde 4º grado. E hice lo que siempre hago con un número sospechoso. Lo comparé. Un cuarto en una casa compartida en Dayton costaba unos 700. Un departamento de una habitación, 1000 y algo. Por 1,900 al mes podía rentar una casa entera con jardín, o pagar la hipoteca del condominio para el que había estado ahorrando, con dinero de sobra para la albahaca. Mis padres me estaban cobrando por encima del precio de mercado por dormir a 3 metros de donde se me cayeron los dientes de leche. Y los servicios no habían subido, por cierto. Yo los pago. Tengo los estados de cuenta. Los víveres habían subido quizás un 3%, no un 35%. Los números no mienten, pero sí señalan. Y todos señalaban a la misma pregunta. ¿A dónde iban en realidad esos 500 extra al mes? Obtuve mi respuesta ese viernes sin preguntar. Brandon publicó una foto, brazos cruzados frente a un local vacío en la avenida Wayne, leyenda llena de cohetes y fuego. Gran noticia. BC Peak Marketing se expande. Oficina nueva. Capítulo nuevo. Bendecido y agradecido. Agradecido. Recuerdo decir esa palabra en voz alta, sola en mi auto, con el tono que usarías para una grosería. Debía estarlo. La gratitud le salía barata a él. Yo era quien pagaba la factura por eso. Esperé hasta el domingo, después de lavar los platos, cuando la cocina éramos solo los 3. Puse la nota sobre la barra, junto al cuaderno, y le pregunté a mi madre, con calma, si los 500 extra iban a la nueva oficina de Brandon. Le doy esto a mamá. Nunca me ha insultado mintiendo sobre las cosas pequeñas. Se secó las manos en la toalla, la dobló en tercios como la ha doblado toda mi vida, y dijo que sí, parte era para ayudar a mi hermano en una temporada difícil, y que eso es lo que hacían las familias. Su voz tenía esa certeza cálida y asentada, como si me estuviera explicando las mareas a una niña. Tu hermano está construyendo algo, Susan. Tú tienes un buen trabajo. Se equilibra. Miré a mi padre. Papá estaba en el fregadero lavando una taza que ya estaba limpia, y siguió lavándola.
Es maquinista jubilado. Puede sostener una tolerancia de 1/1000 de pulgada. Y no podía sostener contacto visual conmigo en su propia cocina. Todo lo que dijo fue: no lo hagas un problema, Susie. No lo hagas un problema. Ese era el lema de la casa. La grasa que mantenía a la máquina callada. Me quedé ahí haciendo cuentas que odiaba. 1,900 al mes eran 22,800 al año, pagados a gente que creía que la justicia era un estado de ánimo al que yo entraba. Y entonces lo sorprendí. Dije que estaba bien, pagaría la nueva tarifa desde el primero, con una condición. Mi madre ya estaba sonriendo cuando llegó la condición, y vi la sonrisa detenerse. De ahora en adelante, dije, nada se mueve en efectivo. Cada dólar que le entregue a esta familia pasa por el banco, por escrito, donde pueda verlo. Habrías pensado que le pedí que notarizara un abrazo. Mi madre de verdad se rió, una nota corta, y dijo: no hacemos facturas en una familia, Susan. Pero lo sostuve educadamente, de la forma en que sostienes una partida en una auditoría. Sin drama, sin voz alzada, solo no más sobres junto al azucarero. Desde abril, mi renta iba por transferencia bancaria con una línea de memo que decía renta y la luz iba con una línea que decía luz. Y cuando mamá me pidió que cubriera el seguro del auto de Brandon por un mes, solo un mes, esa transferencia decía seguro Brandon y vi su cara cuando la leyó. Por primera vez en 9 años, el dinero familiar tenía un rastro de papel con mi nombre escrito de mi lado, y algo en eso la molestó mucho más que las cantidades. Empezó a quitar el cuaderno de la barra cuando yo entraba a la cocina. Bien, el papel es mi idioma. Balanceo 11 millones en presupuestos de flete para vivir. Puedo documentar un hogar dormida. Y tenía mi propio proyecto esa primavera. Mi enganche estaba sentado en ahorros como un perro junto a la puerta. Mi puntaje de crédito, la última vez que había mirado la app, era 780. Reuní mis recibos de pago, mis declaraciones de impuestos, 2 años de estados de cuenta, e hice una cita en Cornerstone Home Lending para una preaprobación hipotecaria, porque el plan decía condominio a los 35, y el plan era todo lo que tenía que se sintiera mío. Recuerdo pensar, manejando al trabajo, que el papel nunca traiciona a nadie. Me tomó 2 semanas más aprender que alguien había estado hablando mi idioma con fluidez, en mi nombre, durante 2 años, y no había oído una sola palabra de ello. El domingo antes de mi cita de préstamo, la cena llegó con una presentación. Brandon apareció con una carpeta de verdad, brillante, con el logo de BC Pic. Y mientras mamá servía el asado, nos presentó su expansión como si fuéramos un banco. Tráfico peatonal en la avenida Wayne. Visibilidad de marca. Necesitaba, dijo, una ronda más de inversión familiar para cruzar la línea de meta. Y me miró a mí en la palabra familia, no a papá, a mí. Y mi madre también me miró, las manos cruzadas, radiante como si fuera un recital. Ese fue el momento en que se quemó la última niebla. El aumento de renta no era el plan. El aumento de renta era el enganche del plan, una prueba para ver cuánto más iba a cargar sin romper formación. Bajé el tenedor y dije no, así de simple al principio. Y el cuarto se quedó tan quieto que pude oír el reloj sobre la estufa. Después dije que ya estaba contribuyendo 500 al mes a BC Pic, lo eligiera o no, y que no iba a invertir más, porque este año iba a comprar una casa. La mandíbula de Brandon hizo algo complicado. Papá estudió su plato como si tuviera instrucciones escritas. Y mi madre dijo, en voz baja, con más decepción que enojo, después de todo lo que esta familia ha hecho por ti. Quiero que se sienten con esa frase de la forma en que yo tuve que hacerlo. Les había pagado renta durante 108 meses. Después de todo lo que esta familia había hecho por mí. No peleé. Levanté mi plato, subí a mi cuarto, y esa misma noche envié mis documentos de hipoteca. Esa solicitud me salvó la vida. También encendió la mecha que hizo explotar a mi familia. La oficial de préstamos en Cornerstone era una mujer alegre con lentes de lectura en cadena. Y durante 40 minutos, sentada frente a ella, tuve la oportunidad de ser una versión de mí misma que mi familia nunca había conocido. Ingreso fuerte, 9 años de historial de pago perfecto en cada cuenta que había abierto, un enganche que le hizo levantar las cejas de forma placentera. Preguntó qué estaba buscando, y me oí describirlo como si describiera a una persona. 2 habitaciones, para que mi abuela pudiera quedarse.
Balcón orientado al este. Porque la albahaca quiere sol de mañana. Una puerta, casi dije, que se cierra con llave de mi lado, con una llave que nadie más tiene copia. No dije la última parte. Ella dijo, honestamente, esto se ve limpio. Espero tener esto listo en 10 días. Me permití vivir en esa frase. Miré anuncios en mi hora de comida. Encontré una unidad junto al río con balcón al este, y guardé las fotos en una carpeta de mi teléfono etiquetada 35 porque era marzo y mi cumpleaños 35 estaba a 11 meses, y el plan, por primera vez desde Chicago, iba adelantado. Hasta empecé a dormir mejor, lo cual les dice que tan poco vi venir. Un jueves a las 2 de la tarde, mi teléfono sonó en mi escritorio, el número de Cornerstone. Contesté sonriendo, lista para agendar un recorrido. La oficial de préstamos no sonreía. Podía oírlo. Dijo que había habido una complicación con mi archivo y necesitaba preguntarme sobre una deuda que no había revelado. Dije que eso no era posible. Yo revelo todo. La revelación es prácticamente mi personalidad. Dijo, señora, ¿puede contarme sobre la obligación que cofirmó en la cooperativa de crédito comunitaria Miami Valley? Dije, en voz alta, en mi escritorio, en una oficina llena de gente, que nunca en mi vida había cofirmado nada. Incluso mientras lo decía, con la otra mano ya abría mi app bancaria, porque confío más en la verificación que en mi propio pulso. La oficial de préstamos me leyó los detalles con la voz plana que usa la gente cuando la noticia hace el grito por ellos. Un préstamo personal originado hace 2 años en la cooperativa de crédito Miami Valley. Cantidad original, $38,000. Prestatario principal, Brandon R. Chandler. Cofirmante, Susan M. Chandler. Historial de pago, a tiempo durante 20 meses. Después 4 pagos consecutivos perdidos, el más reciente hace 30 días. Cada uno se archivó contra mi crédito como una piedra a través de una ventana. Mi relación deuda-ingreso estaba destrozada. Mi puntaje había caído 90 puntos en 4 meses. Mi preaprobación fue negada. Fue amable al respecto. Dijo que si la cuenta era desconocida, debía sacar mis reportes completos de inmediato. Y dijo la palabra fraude de la forma cuidadosa en que los bancos la dicen, sosteniéndola con pinzas. Le agradecí. Colgué. Me senté en mi silla ergonómica en mi oficina de planta abierta y me quedé mirando el monitor, donde un tablero de flete se refrescaba alegremente solo. Y el único pensamiento que pude completar fue, 20 meses. Quien hizo esto pagó las mensualidades durante 20 meses, en silencio, confiablemente, justo hasta que el dinero de Brandon se apretó, lo cual podía fechar hasta la semana exacta, porque fue cuando subió mi renta. Mi condominio se había ido, mi puntaje se había ido, y en algún cajón de archivos de una cooperativa de crédito al otro lado del pueblo, había una firma, de 2 años atrás, fingiendo ser mía. Brandon pidió el dinero prestado, pero Brandon nunca en su vida ha hecho un pago confiablemente. Alguien más manejó ese préstamo. Esa noche hice lo que mejor hago, que también es lo único que me mantiene tranquila. Auditor. Saqué reportes completos de las 3 agencias, los reportes reales, página por página, no la app con el disquito verde sonriente. Y ahí estaba, en todas. El préstamo, la consulta dura que lo abrió, fechada casi exactamente 2 años atrás. Revisé esa fecha contra mi propio calendario, porque guardo todo, y se me cayó el estómago hasta el piso de la casa por la que pagaba $1,900 para dormir. La fecha de la consulta era el día en que toda la familia fue junta a Miami Valley a organizar las distribuciones de jubilación de papá. Yo misma los había llevado. Me había sentado en el área de espera contestando correos de trabajo mientras mamá movía papeles entre el mostrador y la pequeña oficina de vidrio, porque mamá se encarga del papeleo. Mamá siempre se ha encargado del papeleo. Mamá guarda cada acta de nacimiento y tarjeta de seguro social de esta familia en una caja a prueba de fuego en su closet, y considera eso maternidad normal. Me senté con eso un largo momento. Después me moví rápido y en silencio, de la forma en que te mueves cuando hueles humo pero todavía no encuentras el fuego. Para medianoche había congelado mi crédito en las 3 agencias, cambiado cada contraseña que tenía, pedido el archivo completo del préstamo a la cooperativa, al cual tenía derecho como cofirmante nombrada, y agendado su siguiente cita disponible de fraude. A la 1 de la mañana bajé por agua y encontré a papá en la mesa de cocina, con un crucigrama que no estaba haciendo.
Le hice una sola pregunta, callada y llana. ¿Sabía algo sobre un préstamo con mi nombre? Miró el crucigrama y dijo, no lo hagas un problema, Susie. Ese fue el momento en que dejé de tener dos padres. La especialista en fraude de Miami Valley era una mujer llamada Dana Whitfield, 50 y tantos, mechón gris, la actitud sin prisa de alguien que ha visto todo tipo de martes. Puso el archivo del préstamo entre nosotras y me llevó por mis opciones como cirujana explicando una operación. Si la firma no era mía, podía presentar un reclamo de fraude. La cooperativa investigaría, y si se confirmaba, mi nombre saldría del préstamo y los pagos tardíos se borrarían de mis reportes. Pero un reclamo requería tres cosas: una declaración jurada notarizada, un reporte policial y un nombre. Me miró fijamente en ese último. La declaración jurada identifica a una persona, señorita Chandler. Antes de firmarla, asegúrese de estar preparada para quien podría ser esa persona. Después giró el archivo y me mostró la página de firma, y el cuarto se quedó muy callado. O yo lo hice. Ahí estaba mi nombre, Susan M. Chandler, en tinta azul, justo donde firma un cofirmante. Y estaba mal. No mal por torpeza. Mal con cariño, si eso tiene sentido. Escrito por una mano que había firmado mis permisos escolares y mis boletas de calificaciones y mis formularios de campamento de verano. La S no enganchaba de la forma en que yo la engancho. Todo el nombre se inclinaba de la forma en que se inclina una generación diferente. He visto esa letra sumar columnas de víveres toda mi vida. No era la letra de mi hermano. Voy a pausar aquí, porque siento que algunos de ustedes están negando con la cabeza. Si están escuchando esto pensando mi familia jamás, yo manejaba modelos de riesgo para vivir, y pensé lo mismo. Saquen su reporte de crédito esta semana. Las tres agencias. El reporte completo, no el puntaje de la app. Es gratis. Toma 20 minutos, y es la tranquilidad más barata de Estados Unidos. Si esta historia es su señal para finalmente hacerlo, díganmelo en los comentarios y suscríbanse. Porque lo que dijo mi madre cuando finalmente puse esa firma frente a ella explica todo sobre cómo funcionan familias como la mía. Aquí está porque no manejé directo a casa y puse el archivo sobre la barra de la cocina. Porque solo tenía una oportunidad de hacer esto bien, y acusar a la persona equivocada lo incineraría todo. La declaración jurada nombraba a alguien bajo juramento. Si escribía el nombre equivocado, si asumía que era Brandon porque el dinero fue a Brandon, el reclamo podría desmoronarse y llevarse mi credibilidad con él. Y en un caso de fraude, la credibilidad de la cofirmante es todo el caso. Necesitaba estar segura, no casi segura. Así que hice lo poco glamoroso. Agendé una consulta con una abogada de consumidores, 30 minutos por $150. El mejor dinero que jamás he gastado. Confirmó lo que Dana había insinuado. La falsificación es un crimen en Ohio. Una vez que presentara un reporte policial nombrando a un familiar, no había marcha atrás, no había forma de retirarlo, no había forma de mantenerlo en familia. También me dijo, con suavidad, que la mayoría de la gente en mi lugar nunca lo presenta. Se comen la deuda para mantener la paz. Los bancos hasta tienen un apodo para eso, fraude amistoso, el par de palabras más feo que conozco. Después me dio una lista de verificación, y las listas de verificación son mi idioma del amor. Abrir cuentas nuevas en un banco totalmente distinto, redirigir mi depósito directo, copiar cada documento fuera de esa casa, mantener mi rutina aburrida y mi cara normal. Me di 10 días. 10 días comiendo el asado de mi madre y dando las buenas noches subiendo las escaleras con un archivo de fraude en mi bolsa de trabajo y un congelamiento sobre todo lo que poseía. La gente piensa que la parte más difícil de irse es la puerta. No lo es. Es la actuación. Y antes de poder darme el lujo de dejar de actuar, necesitaba una cosa. Dinero que en realidad pudiera comprarme un lugar donde aterrizar. El departamento era un estudio en el lado este de Dayton, segundo piso de un cuádruplex de ladrillo, unidad 2B. El casero, el señor Hall, era un cartero jubilado que hizo exactamente 3 preguntas, verificó mi ingreso, y no le importó la opinión de mi familia sobre mí, lo cual lo hizo mi persona favorita de Ohio. Era un cuarto y una franja de cocina. El refrigerador zumbaba en si bemol. La ventana daba al este. Firmé el contrato en mi hora de comida un miércoles, usando la nueva cuenta bancaria que mi familia no sabía que existía. Y el señor Hall me puso la llave en la palma como si nada,
como si lo hiciera todos los días, que era lo que hacía. Una llave de bronce, barata, recién cortada, bordes todavía filosos. Me quedé parada en medio de ese departamento vacío en mi hora de comida, con mi saco de trabajo puesto, sosteniéndola. 34 años. Fue la primera llave de mi vida que nadie más tenía copia. Ni un extra en el cajón de misceláneos de mi madre, ni una copia etiquetada con su letra en la caja a prueba de fuego. Mía, singular, sin duplicar. Y el hecho de que pudiera contar con una mano las cosas que poseía por completo a mi edad, un auto, una laptop, y ahora una llave, me dijo todo sobre la cuenta que mi familia había estado manejando en mi nombre desde los 25. No moví ni una sola caja ese día. No era el momento. Manejé de vuelta a la oficina, metí la llave al bolsillo interior de mi abrigo, y lo cerré. Durante las siguientes 3 semanas, a través de todo lo que vino, la cargué ahí. Encontraba mi pulgar presionado contra ella en elevadores, en juntas, en la cocina de mis padres. Ahora tenía una puerta. Lo siguiente que necesitaba era la verdad, en voz alta, en la propia voz de mi madre. Hice mi última prueba en la cena del domingo, y la hice suave. Sobre el asado, casualmente, mencioné que el trabajo me estaba haciendo actualizar mis documentos de emergencia. ¿Todavía tenía mamá mi acta de nacimiento y mi tarjeta de seguro social en la caja de su closet? Ni siquiera levantó la vista de su plato. Claro que sí, cariño, ¿dónde más estarían? Dije, con la mayor ligereza posible, que quizás debería guardar las mías ahora que estaba en mis 30. Y mi madre se rió. La risa cálida, la que te archiva bajo adorable, y dijo, en esta casa, todo en esta familia es de todos. Oí la frase que había oído toda mi vida. También la oí de la forma nueva, como oyes una canción distinto una vez que alguien te dice de qué trata en realidad. Al otro lado de la mesa, Brandon estaba de humor para actuar, porque la construcción de la oficina iba retrasada y el dinero estaba visiblemente apretado. Y empezó a recordar qué tan fluido había sido el proceso del préstamo hace 2 años. Mejor tasa del pueblo, sin problema, después dijo, sonriéndole a mamá, levantando su vaso de agua como brindis. Mamá se encargó del papeleo. Debería haber sido banquera. Mi madre sonrió hacia su plato. Una sonrisa pequeña, sonrisa de tesorera. Mi pulgar encontró la llave de bronce a través del forro de mi abrigo, en la silla junto a mí, y me obligué a comer 3 bocados más. Elogié las zanahorias, y empecé a recoger platos, porque la actuación no había terminado. Pero caminando al fregadero, finalmente admití lo que mi cerebro de hoja de cálculo se había negado a redondear. Él no sabía cómo se había firmado su propio préstamo. Debería haber sido banquera. Lo había sido. Mía. El lunes, después del trabajo, me senté en mi auto en el estacionamiento de la empresa con 2 documentos en el regazo. La página de firma fotocopiada del archivo del préstamo, y una tarjeta de cumpleaños que había guardado por razones sentimentales que ahora eran forenses. Para nuestra chica confiable. Con amor siempre. Mamá. Escrita de su mano hace 2 años, la misma temporada en que se firmó el préstamo. Soy analista. Emparejar patrones es el trabajo. Puse la tarjeta contra la fotocopia bajo la luz gris, y las comparé trazo por trazo, y no había ninguna versión de entrecerrar los ojos que las hiciera desconocidas. La misma inclinación a la izquierda, el mismo pequeño trazo final impaciente donde termina una palabra. Y la S en Susan. Mi madre hace una S como clave de sol. Siempre lo ha hecho. Está en cada etiqueta de regalo, en cada álbum de fotos navideñas que tenemos. La S en el préstamo era una clave de sol. Mi propia S no se parece en nada a eso, algo que cualquier examinador de escritura establecería en un minuto, y que mi madre, que ha recibido 100 notas y cheques y tarjetas mías, o nunca notó, o nunca le importó. Esa última parte es la que se sentó en mi pecho como piedra. No fue cuidadosa porque no tenía miedo. Nunca se le había ocurrido que yo era una persona que podría revisar. Fue paciente conmigo. Eso es lo que me revuelve el estómago al recontarlo. Me explicó mi propio robo con la voz que usarías para un niño que no quiere compartir. Y después, viendo mi cara, su voz se enfrió 10 grados. Y dijo la parte que claramente había ensayado. Si vas a convertir esto en un asunto policial, el prestatario en ese préstamo es tu hermano. Él es al que van a perseguir primero. Eso es lo que quieres en tu conciencia. Me quedé parada en la cocina de mi infancia,
el pulgar presionado tan fuerte contra la llave en el bolsillo de mi abrigo que podía sentir sus dientes, y entendí que ella había sabido que este día podría llegar, y ya había decidido cómo gastar a mi hermano si llegaba. Dije, gracias por ser honesta. Y lo decía en serio. Y subí las escaleras y empecé, muy en silencio, a envolver vasos en papel periódico. Le tomó menos de 2 días a la familia encender la máquina. Asumo que mamá los informó esa misma noche, porque para el sábado por la mañana la preocupación coordinada llegaba a tiempo como aspersores. Papá me atrapó junto al garaje, viéndose más viejo de lo que jamás me había permitido notar, y dijo que mi madre había pasado toda la noche llorando 2 veces, y que si no podía ver lo que esto le estaba haciendo. Brandon mandó un párrafo sin puntuación. Juró que no tenía idea de cómo había pasado la cofirma. Había asumido que yo había aceptado, porque eso es lo que le dijo mamá. Y después, un mensaje después, la máscara resbaló de lado. Pero si reportas esto, no la estás lastimando a ella, estás matando a esta familia por dinero. Ni siquiera estabas usando el dinero. La aritmética del mismo fondo llegando por mensaje. Después la tía Arena llamó, la prima de mamá, el conmutador familiar, para recordarme que bendición era tener padres, siquiera. Los suyos estaban muertos. Y mencionó que la hija de su vecina había presentado cargos contra un pariente una vez, y ahora come el Día de Acción de Gracias en una gasolinera, probablemente. Ni una sola persona me preguntó una sola cosa sobre lo que me habían quitado. La palabra falsificación nunca cruzó los labios de la familia. Ya había sido renombrada el malentendido de la forma en que nuestra familia renombra cualquier cosa que planea enterrar. No discutí con ninguno de ellos. Discutir era combustible, y ya había terminado de proveerlo. Dije que los había oído. Después fui a mi cuarto, cerré la puerta, y completé mi reporte federal de robo de identidad en el sitio del gobierno, adjunto por adjunto, en el silencio ordenado que todos habían confundido con rendición. No era rendición. Era yo empacando. Planeé mi salida como corrida de flete, porque eso es lo que era. Reservé una camioneta rentada para un viernes y me tomé el día libre. Beth era mi equipo de tierra. Beth Akefer, mi compañera de cuarto de la universidad, enfermera de cuidados intensivos con antebrazos de estibador y cero sentimentalismo hacia mi familia. Cuando le conté todo sobre su barra de cocina, se quedó callada un segundo y después dijo: Suz, si un desconocido hubiera hecho esto, habrías llamado a la policía desde el vestíbulo del banco. Que es la frase que llevaba 3 semanas caminando sin decirme a mí misma. El empacado en sí fue la educación. 9 años en esa casa, y toda mi vida cabía en 11 cajas. Yo misma me había comprado una caja de zapatos con tarjetas y fotos. Los muebles eran de ellos. Los platos eran de ellos. Hasta la lámpara junto a mi cama había sido comprada para mí una vez. Según la página del cuaderno, había visto la línea, lámpara para el cuarto de ese. Y sin embargo, de alguna forma, tampoco era mía. Mi hoja de cálculo dice que puse bien más de $120,000 en ese hogar a lo largo de 9 años, renta y cuentas y rescates combinados. 11 cajas fue lo que salió. No les cuento eso para entristecerlos. Se los cuento porque me quedé en ese cuarto haciendo la aritmética, y la aritmética es lo que me hizo lo bastante fuerte para lo que vino después. La única pregunta que quedaba era el momento, y mi hermano, bendito sea, ya había puesto la noche perfecta en el calendario. La gran apertura de Brandon fue un viernes de mayo, luces de cadena en el escaparate, una mesa plegable de sidra espumosa. Toda la familia convocada a admirar el letrero. Mis padres salieron de la casa a las 6, vestidos para la iglesia. Le había dicho a mamá esa mañana que quizás llegaría tarde a la fiesta, algo de trabajo, y vi la mentira aterrizar sin una onda, y entendí que había aprendido a actuar con fluidez en su cocina, después de todo. La camioneta estaba cargada para las 8:40. 11 cajas no toman mucho. Después caminé de vuelta a esa cocina una última vez y puse 3 cosas sobre la barra, junto al azucarero, donde solían ir los sobres. Mi llave de la casa. Una sola página impresa, 9 años de renta y cuentas, fechada, con total al fondo, sin comentario, porque los números nunca necesitaron mi ayuda. Y una carta corta que me tomó más escribir de lo que me está tomando contar esta historia entera. Decía que sabía sobre la firma. Decía que mi crédito estaba congelado, los pagos automáticos cancelados, y que los servicios saldrían de mi nombre al final del ciclo de facturación.
Decía que estaba a salvo y me había ido, y que no estaría en la cena del domingo. La firmé de la forma en que firmo todo, mi S real, la que no se enrosca como clave de sol. Y por primera vez en mi vida, mi propia firma se sintió como armadura. Después manejé hacia el este, a través del pueblo, a un cuádruplex de ladrillo, cargué 11 cajas por un tramo de escaleras, y cerré con seguro el 2B desde adentro. El pestillo hizo un sonido como campana golpeada. Si alguna vez han terminado una vida en una sola tarde, conocen ese sonido. A los 3 minutos con 11, mi teléfono se iluminó con el nombre de mi madre. No dejó de iluminarse durante 3 días. Aquí está lo que nadie te dice sobre ser el servicio público de la familia. No notan que eres una persona hasta que hay un apagón. Para el mediodía del sábado tenía un registro de llamadas que parecía un ataque de denegación de servicio. Docenas de mamá, un puñado de papá, Brandon en ráfagas de 3. Los mensajes de voz contaban toda la historia en orden, como muestras de núcleo. Los primeros eran jarabe. Cariño, esto es tonto, vuelve a casa, vamos a hablar, hice demasiada comida. Los del medio eran la aspereza bajo el jarabe. Estás castigando a toda tu familia para hacer un punto, Susan. Esta infantilidad está por debajo de ti. Y después el lunes, después de que llegara el 1 de mes y las transferencias no lo hicieran, después de que la factura de la luz apareciera en un nombre que ya no era el mío, después de que el internet pasara a vencido, después de que la cooperativa, siguiendo mi reclamo, llamara al prestatario principal directamente a su nueva oficina flamante. El mensaje de voz del lunes no era jarabe ni aspereza. Era frío y callado, y decía, vuelve a casa y vamos a olvidar que esta infantilidad pasó. Olvidar. Incluso entonces, la moneda familiar era el olvido, y todavía trataba de pagarme en ella. Quiero ser honesta con ustedes sobre cómo se sintieron esos 3 días, porque no fue triunfo. No estaban en pánico porque me extrañaban. Cada crisis en ese teléfono era el sonido de una factura llegando a su dirección correcta por primera vez en 9 años. Oí cada mensaje de voz una vez. Tomé notas como la analista que soy, y no devolví la llamada. Después manejé a la ferretería y compré una maceta de barro y una plántula de albahaca y la puse en el alféizar este del 2B, a 6 cuadras y un universo de la avenida Wayne. Pausa rápida. Amigo. Si alguna vez han sido el cajero automático de la familia, la confiable, la que tenía la línea de crisis siempre abierta y cuya propia línea sonaba sin que nadie contestara, escriban la palabra libro contable en los comentarios. Los leo todos. Y suscríbanse, porque la siguiente parte es donde mi abuela de 85 años abre una caja de fotos. Y es la parte de esta historia que todavía no puedo contar sin detenerme una vez. Semana 2. La familia extendida se desplegó. Esa es la fase de la que nadie advierte. Los monos voladores, los llama Beth, aunque los nuestros llegaban por teléfono y guisado. La tía Arena otra vez, más suave esta vez, después más filosa. Una prima de la que no sabía hacía 4 años abrió con oye, extraña y llegó a tu pobre madre en menos de 1 minuto. 2 señoras de la iglesia de mamá dejaron mensajes sobre el perdón, la palabra policía en sus bocas como carbón encendido. Y la frase debajo de cada llamada, el mensaje real, era el mismo. La familia no le llama a la policía sobre la familia. Noten lo que la frase no es. No es la familia, no falsifica el nombre de la familia. Nadie, en 2 semanas, me dijo esa frase ni una sola vez. Finalmente entendí que el tribunal frente al que estaba parada no tenía columna para verdadero o falso, solo para adentro y afuera, y yo había hecho lo único imperdonable. Había llevado una cosa de adentro hacia afuera, hacia gente con placas y números de expediente, donde la aritmética de la familia podía ser revisada por desconocidos. Una prima me comparó con alguien de quien ya no hablamos, un tío abuelo que nadie explicaría. Y honestamente lo tomé como ascenso. Pero había un mensaje en la pila que no coincidía con el coro. Y lo he leído 500 veces desde entonces. Era de mi abuela, Margaret, la madre de mi madre, 85 años, enviado a las 6 de la mañana desde la comunidad de retiro en Far Hills. Decía, ven el domingo. Trae los papeles. Antes del domingo estaba el jueves, y el jueves le pertenecía a Dana Whitfield. Tomé un almuerzo tardío y me senté en su pequeña oficina mientras confirmaba, sin prisa, que la maquinaria estaba girando. Mi reporte federal de robo de identidad estaba en el archivo.
La propia revisión de documentos de la cooperativa había marcado la cofirma como inconsistente con cada firma verdadera mía que tenían en registro, mi tarjeta de cuenta de cheques desde los 19 años, mis formularios de depósito directo, y consistente con lo que llamó, con delicadeza de nivel bancario, la mano de un tercero, es decir, ni la mía ni la del prestatario principal tampoco. Nadie en esa cooperativa quería una demanda por un instrumento falsificado presenciado en su propio mostrador. Así que, por una vez en esta historia, una institución estaba motivada para moverse rápido a mi favor. Quedaban 2 elementos antes de que mi nombre saliera de ese préstamo y los pagos tardíos salieran de mis reportes. Un reporte policial y la declaración jurada notarizada. Dana deslizó la declaración sobre el escritorio para que pudiera ver las líneas vacías. Fecha de descubrimiento. Descripción del instrumento fraudulento. Y después la línea que me había estado esperando desde marzo, corta y ancha y en blanco. Identidad de la persona que se cree responsable. Me dijo que me la llevara a casa. Me dijo que no la firmara hasta estar segura, porque segura es un lugar del que no puedes regresar. La puse en mi bolsa de trabajo, entre mi laptop y mi almuerzo, donde se quedó 3 días zumbando como cable. El departamento de mi abuela en la comunidad de Retiro huele a lavanda y a 1974. Tenía café listo y una caja de zapatos sobre la mesa con una liga alrededor. Y no es una mujer a la que apuras. Miró mis papeles primero, de verdad los miró, lentes puestos, leyendo la declaración línea por línea como un contrato. Después le quitó la liga a la caja. La fotografía que me entregó era en blanco y negro, bordes festoneados. Una chica, 19, quizás, parada frente a la lavandería de mi abuelo, con un chico unos años más joven. La chica era mi madre. La misma barbilla, los mismos ojos firmes. Patricia, dijo mi abuela, le entregó su sobresueldo a tu tío Teddy cada mes, durante 6 años. Yo conocía a mi tío abuelo Teddy solo como un nombre que no terminábamos de decir en frases. Margaret las terminó. Teddy era la inversión, me dijo. El hijo. Patricia trabajaba al mostrador y los libros desde los 16, y su sueldo iba al fondo familiar, y el fondo familiar iba a la educación de Teddy, que dejó, y al negocio de Teddy, que fracasó. Y nadie jamás le devolvió a tu madre un solo dólar. Y dijo esta parte despacio, como soltando cuerda, nadie jamás lo llamó robo. Era simplemente para lo que servían las hijas. Entonces mi abuela de 85 años bajó su taza y dijo lo que me mudé al 2B para poder oír. Le enseñé a tu madre que el amor es una factura. Estaba equivocada. No te atrevas a pagarla. Me senté en el silencio de la banda, sosteniendo una foto de mi madre cuando ella era yo. No hizo que la firma doliera menos. Hizo que doliera correctamente, 3 generaciones de profundidad. En el auto después, mi teléfono zumbó. Mi padre, un hombre que escribe mensajes como si los telegramas costaran dinero. Reunión familiar. Cena de domingo. Por favor. Papá. Beth dijo, no vayas. Lo dijo sobre Pad Thai en su casa, apuntándome con los palillos para dar énfasis. No les debes una reunión. No les debes una audiencia. Eres la víctima, Suz, no la corte de apelaciones. Cada palabra era verdad, y fui de todos modos. Y quiero ser honesta con ustedes sobre por qué. Porque esta es la parte de la historia donde dejé de ser una hoja de cálculo. Parte de mí fue porque terminas las cosas en persona. Esa es la respuesta profesional. Pero la respuesta más real es que 34 años de ser hija de alguien no se cancelan como un pago automático. Alguna célula en mí todavía esperaba la versión de esa cena donde mi madre me mirara y dijera la palabra perdón sin nada adjunto. Sin porqué, sin pero, sin factura. Sabía las probabilidades, las había modelado. Fui de todos modos, porque necesitaba ver esas probabilidades jugarse con mis propios ojos, o pasaría el resto de mi vida preguntándome. Me preparé de la única forma que sé. En una carpeta fue la carta que su posición requería, la que papá ya había insinuado por teléfono, redactada por alguna noción útil de mamá, declarando que yo había autorizado el préstamo verbalmente, y que todo había sido un malentendido familiar. Sin firmar. En la otra carpeta fue la declaración jurada de Dana, también sin firmar. 2 futuros, una bolsa de trabajo, 15 minutos a través del pueblo hasta la casa de mis padres. No voy a fingir que sabía cuál carpeta iba a salir. Mi madre cocinó la comida favorita de mi yo de 12 años.
Asado con zanahorias de azúcar morena, panecillos hechos desde cero, y el pastel de limón que hace para los cumpleaños. Y si piensan que fue coincidencia, nunca han conocido a una tesorera. La mesa estaba puesta con los platos buenos, 5 sillas, papá a la cabecera, gris y ensayado. Brandon frente a mí con la sonrisa que usa con clientes, menos la confianza. Mamá en su puesto junto a la estufa, delantal puesto, la calidez encendida al máximo, y una silla vacía. Pregunté por la abuela, sobre todo para oír qué dirían, y mamá dijo, ligera, que no se sentía con ánimos. Era una mentira más para el libro contable. Yo sabía exactamente cuánto ánimo tenía Margaret, porque cuando le pregunté esa mañana si quería venir, había dicho, ya me he sentado en esa mesa suficiente tiempo, muchacha. Ve a terminarlo. La cena empezó con clima y panecillos. Nadie mencionó que me había mudado de esa casa como fugitiva 3 semanas atrás. La especialidad de la familia siempre ha sido servir alrededor de un cadáver. Después, cuando levantaron los platos y el pastel de limón aterrizó frente a mí, mi rebanada cortada primero, la hija servida primero por fin, ya ven el precio de la entrada. Mi padre cruzó las manos, miró un punto un poco arriba de mi cabeza, y dijo que querían arreglar esto como familia. Y mi madre se desató el delantal, se sentó frente a mí, y dijo, estamos preparados para ser muy generosos, Susan. Aquí estaba el trato, y lo voy a exponer justamente, porque lo terrible sobre la oferta final de mi familia es que era buena. Firmaría la carta, su carta, la carta del malentendido, diciéndole a Miami Valley que había autorizado verbalmente la cofirma hace 2 años. El reclamo de fraude se desvanecería. La investigación se cerraría antes de llegar a un reporte policial. El apellido familiar se quedaría fuera de los archivadores de desconocidos. Y a cambio, 3 cosas. Brandon firmaría un calendario de pago redactado por mamá, devolviéndome cada $1 del daño, a 400 mensuales. Lo deslizó sobre la mesa, su firma real ya puesta. El primer hombre en esta historia que firmaba algo verdadero. Mi renta, si es que alguna vez volvía a casa, quedaba abolida para siempre. Mamá dijo la palabra abolida como reina revocando impuestos. Y después la pieza central. Papá se aclaró la garganta y dijo que habían hablado con el de la oficina de títulos, y estaban listos para poner mi nombre en la escritura de la casa. Esta casa, Susie, va a ser tuya. Mi madre se inclinó en la palabra escritura, ojos brillantes, y entregó la línea que debió haber estado guardando toda la semana. ¿Quieres las cosas por escrito? Bien, vamos a poner la casa por escrito. Y por un momento, se los admito a ustedes y a nadie de esa mesa, la oferta funcionó en mí. La casa donde crecí. La prueba notarizada y registrada de que importaba. La herencia como disculpa. La escritura como el recibo de toda mi infancia. Mi pulgar encontró la llave de bronce en el bolsillo de mi abrigo. Dientes filosos. Metal barato. Una sola copia. Todo lo que en realidad poseía. Miré alrededor de la mesa, sus caras. Esperanza en papá, alivio precargado en Brandon, triunfo apostado en mamá. Y hice la única pregunta que jamás había importado, la que ninguna carpeta podía responder. Dije, antes de firmar algo, mamá, ¿me vas a decir que lo sientes? No porque te atraparon. Por la firma. El reloj de la cocina sobre la estufa es ruidoso cuando nadie habla. Nunca antes había tenido oportunidad de aprender eso. Mi madre me miró un largo momento. Y la vi considerarlo. Ese es el detalle que no puedo soltar. Incluso ahora, en algún lugar detrás de sus ojos, la palabra perdón en verdad estaba disponible, en un estante que podía alcanzar. Y la vi decidir que costaba demasiado. Alisó el mantel con la palma 2 veces y dijo, hice lo que hacen las madres, Susan. Moví dinero dentro de mi propia familia, por mi hijo. Siento que no puedas verlo así. Ahí estaba, todo el credo en 2 frases, y una disculpa dirigida a mi vista. Papá dijo su nombre una vez, en voz baja, Pat. Y no fue a ningún lado, de la forma en que no había ido a ningún lado durante 40 años. Brandon empezó a hablar y ella lo silenció con 2 dedos, ni siquiera una mirada. Y eso me dijo la última cosa que necesitaba saber sobre quien siempre había estado manejando. Así que me puse de pie. No estaba temblando. Quiero que eso quede en el registro. Mis manos estaban tan firmes como siempre lo han estado en un teclado,
Porque por primera vez en esa mesa, no estaba actuando calma. Simplemente lo era. Tomé su carta de la primera carpeta y la puse, sin firmar, junto al pastel de limón. Y dije, tienes razón, mamá. Todo en esta familia es de todos. Por eso nada en ella jamás fue mío. Ni mi cheque, ni mi crédito, ni mi nombre en un préstamo que nunca vi. Voy a recuperar una cosa. Solo una. Mi nombre. La voz de mi madre se quebró exactamente entonces, no antes. Y ese quiebre fue furia, diciendo que no me atrevería. Diciendo familia. Diciendo después de todo. Oí a mi madre perder la compostura por primera vez en mi vida. Y me oí a mí misma mantener la mía. Y finalmente entendí cuál de las dos había estado corriendo asustada durante años. En la puerta, detrás de mí, mi padre dijo, Susi, y después nada. Por una vez, no me dijo que no lo hiciera un problema. Ya lo era. Lunes por la mañana, tomé 2 horas de tiempo personal, e hice los mandados que terminan un mundo. Primera parada, la tienda de UPS en Laindon, con el mostrador de notaría, 9 en punto, cuando está vacía. El notario era un chico con tatuaje en el cuello y un sello, profundamente desinteresado en mi biografía, y nunca he estado más agradecida por el aburrimiento de un desconocido. Puse la declaración plana. Fecha de descubrimiento. El jueves de abril, mi condominio murió por teléfono. Descripción del instrumento. Un préstamo personal, $38,000, cofirma falsificada. Y después la línea ancha y en blanco. Identidad de la persona que se cree responsable. Y escribí, con mi propia mano firme, Patricia Ann Chandler. El nombre de mi madre en mi letra, en un documento jurado. La imagen espejo de lo que ella me había hecho a mí, excepto que la mía era verdad. Y esa diferencia, esa única diferencia, es toda la bisagra de mi vida. Firmé mi propio nombre debajo. Mi S real. Y aquí está lo que entendí mientras bajaba el sello. La cosa que 9 años de renta me habían estado escondiendo. Nunca estaba pagando por una habitación. Estaba pagando cuota por una membresía, la membresía de hija, renovada mensualmente en un club al que nunca me iban a botar dentro. El notario dijo, $8, por favor. La salida más barata de Estados Unidos. Segunda parada, la subestación de policía en la calle Este 3, donde un oficial paciente con portapapeles tomó mi reporte, le asignó un número, y dijo que alguien se pondría en contacto. ¿Quería una defensora de víctimas? Dije que no, gracias. Tenía a Betty una planta de albahaca y un pestillo. Después manejé el archivo a Dana Whitfield, que leyó el nombre en la línea sin un solo parpadeo de sorpresa, lo cual me dijo que lo había sabido desde abril, y dijo solo una cosa mientras lo engrapaba. Para que conste, señorita Chandler, la mayoría de la gente firma la otra carta. En el camino de vuelta al trabajo, mi teléfono zumbó contra el portavasos. Mi padre. Ya hiciste tu elección. Eso fue todo el mensaje. Tenía razón. Es la primera que jamás tuve la oportunidad de hacer. No les voy a dar una escena de tribunal, porque no la hubo, y este canal no les miente. Lo que pasó en cambio fue papeleo, lo cual es apropiado, ya que el papeleo es donde empezó todo. La investigación de la cooperativa confirmó el reclamo en unas 6 semanas. Un examinador de documentos certificado comparó la firma del préstamo contra años de la mía real y lo puso por escrito. Las disputas ante las agencias procedieron. Y un martes de agosto, actualicé mi reporte de crédito en mi hora de comida, y el préstamo simplemente ya no estaba. Los 4 pagos tardíos, borrados. Mi puntaje subiendo de vuelta, de la forma en que el agua encuentra su nivel. La deuda, claro, no desapareció. Se volvió a atar a la gente a la que siempre había pertenecido. Brandon como prestatario principal, y después mis padres, que asumieron el saldo en vez de verlo ahogarse, lo cual, hasta yo lo admito, fue el primer arreglo de financiamiento honesto de esa familia en una década. El condado le ofreció a mi madre un programa de desvío, la ruta estándar para una infractora primeriza de 63 años haciendo restitución completa. Lo aceptó. Sin juicio, sin esposas, un archivo que se cierra en silencio en 2 años y cumple el acuerdo. Algunos de ustedes van a sentir que eso es demasiado suave, y lo entiendo.
No necesitaba que la castigaran. Necesitaba que se nombrara en papel, por desconocidos, en un edificio al que su voz no pudiera alcanzar. El escaparate de la gran apertura en la avenida Wayne rindió su contrato antes del día del trabajo. BC Peak Marketing funciona de vuelta desde la casa adosada de Brandon. Un hombre y una laptop, su tamaño natural. Mis padres retiraron parte de la jubilación de papá para cubrir el calendario de restitución. El fondo familiar sobrevive. Ya ven, siempre sobrevive. Solo que ahora funciona con su dinero en vez del mío. Y cada domingo a las 4, suena mi teléfono, y es una mujer de 85 años en Far Hills preguntando si la albahaca sigue viva. Ya es invierno, y puedo decirles cómo se asentó todo. En enero, 3 semanas antes de mi cumpleaños 35, cerré la compra de un condominio junto al río, 2 habitaciones para que la abuela pueda quedarse, y un balcón orientado al este, donde una planta de albahaca un poco larguirucha pasa el invierno adentro, en la misma maceta de barro que compré durante la tormenta de 72 horas. Le devolví la llave de bronce del 2B al señor Hall yo misma. Me estrechó la mano y dijo que había sido buena inquilina, lo cual, viniendo del señor Hall, es un elogio fúnebre. Mi llave nueva está en un llavero sin nada más. Y algunas mañanas todavía presiono mi pulgar contra ella en el elevador, por gratitud, de la forma en que otras personas tocan una cruz. Mi madre mandó una tarjeta de Navidad, comprada en tienda, firmada mamá y papá con su letra de clave de sol. Sin nota. No la quemé, y no la respondí. La puse en la caja de zapatos con las fotografías de Margaret. La última página de ese libro contable en particular. Y si llega una tarjeta el próximo año, también la archivaré. Los límites no son una guerra. Son solo una puerta que se cierra con llave de mi lado. Brandon y yo no hablamos. Los cheques de restitución llegan el 1 de mes, girados de la cuenta de mis padres, firmados por mi padre. Y los martes por la noche, doy una clase gratis en la biblioteca de Belmont. Fundamentos de dinero para mujeres. Reportes de crédito, formularios de beneficiario, de quién es el nombre en qué. 11 mujeres vinieron la semana pasada. Todas son la confiable de alguien. Cuando les mostré cómo sacar un reporte de crédito completo, 3 de ellas encontraron cosas, y una lloró. Y reconocí el tono exacto de ese llanto. Y me quedé hasta tarde con ella, porque hace 6 meses, una enfermera con palillos y una anciana con una caja de zapatos se quedaron hasta tarde conmigo. La familia por la que pagaba ya no está. La que tengo ahora funciona con una moneda completamente distinta. Si se quedan con una sola frase de todo esto, quédense con la que mi abuela debió haber oído hace 60 años. El amor no es una factura que pagas para quedarte. Y la primera firma que le debes a alguien en esta vida es tu propio nombre, en tu propia mano, sobre tu propio futuro. Esa es mi historia. 9 años de renta, una firma falsificada, y un lunes silencioso por la mañana donde finalmente escribí mi propio nombre. Si esto les recordó sacar su reporte de crédito, las 3 agencias, el reporte completo, háganlo esta semana. Y si son la confiable de su familia, compartan esto con alguien que entienda.